Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 109. Una relación larga e irritante. Unos momentos antes. Residencia de Gurú. Entonces, ¿estás diciendo que la única forma de mantenerlo con vida es mediante esta fusión? Repitió Piccolo con escepticismo mientras observaba el cuerpo de Nail disolverse gradualmente en partículas de luz resplandecientes. Así es, joven Piccolo, confirmó Gurú. Su alma ha sido dañada de forma irreparable al quedar atrapada en el centro del conflicto entre Sluggy y yo. La fusión lo salvará, y si en algún momento deseas separarte, existen métodos en el universo capaces de revertirla. A Piccolo le molestó ligeramente el término joven. Le dolió, pero el gran anciano, que había sido testigo del ascenso y caída de incontables generaciones a lo largo de un milenio, no decía más que la verdad. Porque si bien Piccolo había vivido más de lo que la mayoría alguna vez experimentaría gracias a haber heredado toda una vida de recuerdos de su predecesor, seguía siendo, por definición, un niño de menos de una década de edad, un simple infante según cualquier estándar convencional. Piccolo desvió su atención de nuevo hacia Nail, quien yacía frente a él, aferrándose a la vida por un hilo. Pero incluso en ese estado tan crítico, había una chispa de obstinada determinación en los ojos de Nail. Afortunadamente, el namekiano medio desintegrado pareció captar la pregunta no formulada de Piccolo, evitando así la incomodidad de tener que decirla en voz alta. Bueno, no es como si tuviera muchas opciones, pero supongo que incluso fusionarme con un idiota como tú es mejor que ser absorbido por Slug, comentó Nail con sorprendente calma, aunque su voz descendió enseguida a un murmullo sarcástico. Pero no por mucho. El rostro de Piccolo se contrajo con irritación. Me alegra saber que ocupo un lugar tan alto en tu estima. Supongo que debería sentirme halagado, replicó con sequedad. Pero no perdió el tiempo. Respiró profundamente para tranquilizarse, se agachó como le había indicado el gran anciano y colocó su mano sobre el pecho de Nail. El tiempo pareció extenderse, una eternidad comprimida en un latido, hasta que, con un destello repentino y cegador, el cuerpo de Nail se desintegró y su esencia voló hacia Piccolo como un cometa. El impacto fue instantáneo. Los sentidos de Piccolo explotaron, su mente se inundó con el poder de Nail, con recuerdos fragmentados, y con algo mucho más profundo. Una conexión intangible que trascendía el ámbito físico. Tropezó al enfrentarse a esa oleada de energía, completamente abrumado por la sensación de que otra alma se entrelazaba y fusionaba con la suya. Y entonces, todo terminó. Piccolo abrió los ojos, desorientado por la intensidad de la experiencia. Retrocedió un paso, casi perdiendo el equilibrio, pero rápidamente lo recuperó. Sacudiéndose cualquier resto de conmoción, observó su mano, asombrado por el poder bruto que latía justo debajo de su piel. La esencia de Nail fluía a través de él, impregnando cada fibra de su ser. Los músculos de Piccolo se tensaron, sus sentidos se agudizaron, y la inmensa fuerza que ahora lo recorría le provocó un escalofrío por la espalda, haciéndolo sentirse eufórico como un niño que se ha empachado de dulces. Apretó los puños, las uñas hundiéndose en sus palmas, y de repente, una oleada de euforía familiar lo embistió, quebrando momentáneamente su autocontrol. ¡Wow! Irreal. Dios mío. Esto es increíble. Me siento increíble. ¿Sí? 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 Puedo ganar. Me siento genial. Puedo hacerlo. Sí. Pero la oleada de euforía se vio interrumpida abruptamente por una voz familiar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigo consciente dentro de ti? Bueno, el entusiasmo de Piccolo se detuvo en seco al escuchar la voz de Nail. Su confianza vaciló, pero tosió y recobró la compostura con sorprendente rapidez. ¿De qué hablas? ¿No es esto normal? Intentó restarle importancia, desestimando la situación. Pero Nail no se lo tragó. No se supone que yo esté consciente en tu cabeza. ¿Me estás diciendo que ni siquiera pudiste hacer una fusión básica correctamente? Estás bromeando. Esto es una técnica racial. Es como respirar. Hasta un niño podría hacerlo, está literalmente codificado en nuestro ADN. ¿Cómo pudiste arruinar esto? El ojo de Piccolo tembló de irritación al sentir la frustración de Nail resonando dentro de él. Mira, no es como si tuviera un manual. Solo seguí las malditas instrucciones. Menuda mierda, eso no te lo crees ni tú. ¿En qué estaba pensando? Confiar en un idiota como tú que ni siquiera sabe lo básico. Esto se supone que debe ser fluido y sin problemas. Es como...
¿Como un baile? Interrumpió Piccolo, impaciente. Exactamente. Y tú tienes 2 pies izquierdos. No, peor. Tienes un solo pie, y le falta el dedo gordo. Tú. No eres tú el que tiene que lidiar con alguien invadiendo su privacidad, imbécil. Nail se quedó momentáneamente sin palabras antes de explotar. No te atrevas a usar esa carta. Tú no eres la víctima aquí. ¿Crees que disfruto estar atrapado en tu cabeza, de todas las posibles? Con tus traumas paternales y tu enfermiza negación de afecto hacia ese mocoso de Gohan. Uk. Cállate. Piccolo gruñó, alzando la voz lo suficiente como para que cualquiera cerca pudiera oírlo. Eres tú el que está medio desintegrado. ¿Alguna vez pensaste que esto es tu culpa? Nail jadeó, indignado, totalmente ofendido. Oh, lo siento por estar muriéndome, rey demonio. ¿Y qué demonios es ese título, en realidad? ¿Qué eres, un niño de 5 años? Ese sí, lo era, pero yo, no fue exactamente algo que... Está bien, está bien. Tal vez no lo elegiste, pero bien que te encantaba cuando todos te llamaban así, ¿verdad? Punto. Piccolo se quedó en silencio, sin poder formar una respuesta. Solía sentirse orgulloso de ese título, hasta que Nail apareció y lo destrozó, arruinándolo para siempre. En el silencio que siguió, ambos namekianos se tomaron un momento para asimilar su nueva realidad. Para Nail, también fue la oportunidad de sumergirse en los recuerdos de Piccolo, aprendiendo algunos nuevos conceptos y vocabulario en el proceso. Así que, como era de esperarse, el silencio no duró. Poco después, Piccolo escuchó un resoplido burlón resonando en su mente, seguido de una voz sarcástica. ¿En serio? Sí, me siento genial, puedo ganar, puedo hacer. PFFT. Ja. Nail no pudo aguantarse y rompió en carcajadas. ¿Esa fue la frase que elegiste? De todas las frases rudas e ingeniosas posibles que existen, ¿fuiste con esa? Piccolo sintió que su rostro ardía, y Nail lo notó, pero no le pudo importar menos. O sea, vamos, tenías todo ese suspenso. El momento perfecto. Si querías algo cursi, podías haber dicho, yo soy la tormenta que se aproxima. O, la muerte viene por ti, Freezer. O, no sé, prepárate para enfrentar la furia de un super namekiano. Pero no, fuiste con, me siento genial. Puedo hacerlo. Eso da vergüenza, amigo. Piccolo cruzó los brazos, el rostro enrojecido tanto por la vergüenza como por la molestia. Fue en el calor del momento. Y no recuerdo que tú soltaras alguna frase brillante mientras estabas ocupado con Slug absorbiéndote la mitad del culo. ¿Ah, sí? Replicó Nail. Al menos yo no andaba por ahí con una capa y hombreras fingiendo ser un superhéroe de moda. ¿Qué se supone que intentas lograr con ese look? ¿Vas a pelear contra Freezer o vas a desfilar en una pasarela? ¿Quieres jugar a eso? Puede que lo hayas olvidado, pero acabas de fusionarte con la única persona en este planeta capaz de mantenerte con vida. Así que tal vez deberías mostrar un poco de gratitud. Créeme, estoy agradecido. De verdad. Solo que ahora estoy atrapado contigo, y no sabía que eso significaba tener que aguantar todos tus dramas y angustias, respondió Nail, y de alguna forma Piccolo sintió perfectamente ese rodar de ojos mental. ¿Qué sigue? ¿Vas a empezar a narrar todo lo que haces? Soy Piccolo. Y he recogido esta roca. Temedme. No me provoques, Nail, gruñó Piccolo, con la paciencia al borde del colapso. El tono de Nail cambió a uno exagerado y burlón. Oh no, ¿qué voy a hacer? El poderoso Piccolo, rey demonio de las sombreras, podría enfadarse. ¿Tienes un deseo de morir o qué? Estalló Piccolo, completamente exasperado. Ya pasé por eso, dijo Nail con tono seco. No lo recomiendo. Entonces Nail adoptó un tono más serio, aunque no duró mucho. Escucha, ahora que estamos fusionados, estoy aquí para asegurarme de que no arruines las cosas para ambos en la próxima pelea. Pero ya que estamos en eso, ¿tu estrategia es solo gritar todos tus ataques a todo pulmón y esperar que funcionen, o de verdad tienes un plan? Porque, sinceramente, deberías escuchar a ese chico Ajax. Parece que sí sabe lo que hace. GRRHH. ¿Por qué no podías quedarte estoico y callado como antes? Murmuró Piccolo con reproche, pellizcándose el puente de la nariz y exhalando con fuerza entre dientes. Esto va a ser una relación larga y dolorosa, ¿verdad? No para mí. Ah, y para tu información, estoico y callado es solo mi perfil profesional. Pero bueno, míralo por el lado bueno. Al menos no terminamos siendo absorbidos por Slug. Bastante seguro de que eso habría sido mucho peor. Pero Piccolo no respondió.
Su atención se había dirigido al cielo, donde oscuros nubarrones devoraban rápidamente el horizonte, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La atmósfera se volvió densa, y la noche cayó sobre un planeta que siempre había estado bañado en luz. «Debes irte ahora, joven Piccolo», la voz de Gurú atravesó la oscuridad. Piccolo se giró para ver al gran anciano, cuyos ojos milenarios estaban fijos en él con intensidad. «Ellos te necesitarán». En ese momento, una sacudida repentina de conciencia atravesó a Piccolo. Se detuvo en seco, sintiendo cómo una enorme cantidad de conocimiento era forzada directamente en su mente. Incluso Nail guardó silencio. Piccolo se tambaleó ligeramente, pero rápidamente recuperó el equilibrio, observando sus propias manos con incredulidad. Con solo flexionar sus músculos, un fino aura roja se encendió a su alrededor, vibrante y viva. De alguna manera, había aprendido a usar el Kaioken de forma espontánea. Piccolo sonrió. Ya no tenía ninguna intención de quedarse. La tensión en el aire le dejaba claro tanto a él como a Nail que la confrontación final estaba por llegar. A lo lejos, podía sentir lo que sin duda eran Freezer y Slug, cuya titánica batalla parecía haber entrado en una breve tregua mientras ambos se dirigían hacia el ojo de la tormenta. Pero justo cuando Piccolo estaba a punto de partir, el gran anciano le ofreció un último consejo. «Buena suerte, joven Piccolo. Me alegra saber que hayas encontrado un amigo, pero la próxima vez, quizás sea mejor no hablar con Nail en voz alta». Piccolo se congeló, girando solo para ver a Gurú sonriéndole. Una oleada de mortificación lo invadió mientras Nail estallaba en carcajadas dentro de su mente. Pero con el tiempo corriendo en su contra y al mismo tiempo muy ansioso por marcharse, Piccolo despegó de inmediato, con el rostro aún ardiendo de vergüenza. A medida que se alejaban, Gurú sonrió. Luego, utilizando sus habilidades telepáticas, envió un mensaje que solo Nail pudo oír. «Has cumplido bien tu deber, Nail. Por la presente, quedas honorablemente relevado de tu rol como guardián». Hizo una pausa. «Y también, adiós, hijo mío». Gurú los observó mientras se desvanecían en la distancia, sabiendo que no recibiría respuesta. La batalla final espera. Capítulo 110. El terrible, malísimo, muy mal día de Freezer. Al mismo tiempo, Ajax cruzó los brazos firmemente sobre el pecho, mirando el horizonte con estoicismo. Su mente repasaba el momento reciente en el que había instruido a Bulma y a Hako que se retiraran y se mantuvieran alejados de la inminente batalla. Su papel en la campaña de Namek ya había terminado, y ahora su única tarea era mantenerse a salvo. Afortunadamente, no necesitaron muchas explicaciones, aceptaron de inmediato, despidiéndose y deseándole suerte antes de partir en la nave de Hako, desapareciendo en la distancia. Mientras tanto, Musin, siguiendo las instrucciones de Ajax, se había ocultado en un punto elevado cercano, permaneciendo fuera de la vista pero aún al alcance. Un tenue hilo de energía naranja los conectaba, una capa adicional de seguridad que Ajax estaba seguro de que necesitaría contra Freezer. Durante un breve periodo, una calma delicada flotó en el aire, como el silencio inquietante antes de una tormenta violenta. La única tensión que los afligía era el conocimiento de lo que les esperaba, la certeza de enfrentar a un enemigo completamente fuera de su liga. Era, por supuesto, absolutamente aterrador. Como mirar a la muerte directamente a los ojos. Y Ajax no era inmune a esa presión. Sus manos temblaban, resbaladizas por el sudor, y su respiración se volvía superficial, difícilmente la imagen de un guerrero listo para la batalla. Y ahora, con el reloj avanzando y la batalla final acercándose, esos nervios no hacían más que aumentar. Pero no estaba solo en ese aspecto. Krillin no estaba mucho mejor, y el pobre Gohan incluso había vomitado, incapaz de lidiar con la presión sofocante que se filtraba hasta sus huesos. Incluso Goku permanecía inusualmente callado. Momentos como estos nunca aparecían en el anime. El sentido de ki de largo alcance de Ajax detectó las energías que convergían rápidamente sobre su posición. Lo sintió con claridad. Nappa y Vegeta se precipitaban hacia ellos a una velocidad vertiginosa, su furia los impulsaba como un par de cometas rabiosos. Seguramente ya habían descubierto la traición poco después del segundo deseo, no era una conclusión difícil de alcanzar para Ajax, dado que habían decidido inmediatamente aniquilar a su clon multiforme sin esperar una sola explicación. Sin embargo, a pesar de su fuerza, Ajax apenas podía sentirlos. Sus energías eran meras chispas en comparación con las dos presencias colosales, como soles gemelos, que se acercaban desde la dirección opuesta. En efecto, Freezer y Slug se aproximaban rápidamente, con niveles de poder tan abrumadores que apagaban todo lo demás como estrellas devorando el cielo. Ajax tragó saliva con dificultad.
Les quedaban tal vez 5 minutos, como mucho, antes de que los verdaderos monstruos llegaran. En circunstancias normales, Ajax podría haber encontrado algo de consuelo en el conocimiento de que su meticulosa planificación lo sacaría adelante. Pero algo había cambiado, algo más allá del plan que había estado siguiendo todo este tiempo, una desviación de la línea de tiempo original que había desequilibrado todo. En el enfrentamiento original contra Freezer, los niveles de poder de Krillin y Gohan habían aumentado hasta alcanzar los 100.000 cada uno. Vegeta, gracias a un aumento de Senkai francamente absurdo, los había superado con creces. Aunque nunca se reveló la cifra exacta, el poder de Vegeta se volvió lo suficientemente asombroso como para desafiar la primera forma de Freezer, que rondaba el 500.000. Esos números se habían grabado en la mente de Ajax como un punto de referencia claro, una meta tangible que todos debían alcanzar antes de enfrentarse al tirano. Sin embargo, la realidad ante él era radicalmente distinta, y de forma inquietante. El ki de Krillin y Gohan apenas rozaba los 35.000 cada uno, una cifra muy lejana a la fuerza que alcanzaron en la historia original. Y Vegeta, quien debería haberlos superado con creces en términos de poder, parecía estar apenas por debajo del máximo de Heise, pero no por mucho. No tenía sentido. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era cierto entonces? ¿Acaso Toriyama-sensei realmente había manipulado la realidad para que la narrativa funcionara, y ahora que este mundo debía regirse por las reglas del realismo, esos saltos de poder simplemente no eran posibles? El pensamiento se asentó en su estómago como una piedra. Si eso era verdad, entonces implicaba que los aumentos milagrosos de poder que apenas permitieron sobrevivir en la historia original podrían no materializarse aquí. De ser así, estaban a punto de entrar a la batalla final con una cuarta parte de la fuerza que tenían en el canon, y contra un enemigo como Freezer, Kaioken o no, eso era prácticamente una sentencia de muerte. Ajax sintió el sudor resbalando por su frente, cada gota marcando los segundos que se escapaban mientras Freezer se acercaba. Su garganta se cerró y tragó con dificultad. Esto no era solo malo, era catastrófico. Podrían estar verdaderamente condenados. No tienes por qué preocuparte, joven Ajax. La voz repentina en su cabeza lo sobresaltó tanto que casi saltó 1 metro en el aire, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Giró la cabeza en todas direcciones, escaneando su entorno, antes de que la realización lo golpeara. Era Gurú. Por supuesto que lo era. Desde que me revelaste el futuro, he estado contemplando mi lugar dentro de ese canon del que me hablaste, continuó Gurú, con un tono reflexivo, casi melancólico. Y he llegado a la conclusión de que desempeñé un papel mucho más importante entre bastidores de lo que la narrativa jamás me atribuyó. Ajax parpadeó, desconcertado. Nunca había considerado esa posibilidad. Literalmente, ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Un detalle en particular de tus recuerdos me perturbó profundamente, prosiguió Gurú, interrumpiendo el tren de pensamiento de Ajax. Se decía que morí de estrés, una causa natural, y sin embargo, fui capaz de ser revivido por las esferas del dragón de la tierra. No obstante, al ser traído de regreso, no viví mucho más antes de volver a fallecer. Si mi muerte realmente hubiese sido lo suficientemente antinatural como para que las esferas del dragón me trajeran de vuelta, entonces esa segunda muerte, verdaderamente natural, no debería haber ocurrido tan pronto. No, mi fuerza vital estaba completamente agotada, mucho más de lo que debería, incluso en mi edad avanzada. Ajax volvió a parpadear. Bueno, ¿no era simplemente un agujero argumental? O sea, hay algunas explicaciones algo razonables, ¿no? Tal vez el estrés te llevó más allá de tu límite, haciendo que fuera una muerte prematura, antinatural. Y esa segunda muerte pudo haber sido solo para mover la trama, ya sabes, para mantener el ritmo de la historia. Ajax hizo una mueca ante el silencio que siguió. Podía sentir prácticamente el juicio desaprobador de Gurú atravesando su conexión mental. Se pasó la mano por la cara, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Cierto, lo siento. Esto no es una historia. Lo olvidé. Una cálida y suave risa llenó la mente de Ajax, suavizando la incomodidad del momento. En efecto, joven Ajax. Pero el punto que deseo transmitir es este. El Senkai no es una habilidad milagrosa como lo describió tu historia. No es una fuerza mágica que dobla las leyes de la realidad para asegurar que los héroes ganen. Es un proceso biológico, un resultado de la evolución, y como tal, debe seguir principios y restricciones lógicas. Ajax frunció el ceño pero permaneció en silencio, esperando pacientemente a que Gurú continuara.
El Senkai no puede aumentar el poder de alguien desde apenas cientos de miles hasta millones en un instante, no cuando su rango anterior de mejora había sido solo de decenas de miles. Un salto tan inconsistente y repentino desafía todas las leyes naturales. Ese tipo de crecimiento explosivo debió haber sido impulsado por un catalizador, algo que nunca fue mostrado explícitamente, pero que estuvo, sin duda, presente. Los ojos de Ajax se abrieron de par en par cuando la comprensión lo golpeó con fuerza. Mi conclusión es que sacrifiqué lo que quedaba de mi ki vital y lo compartí con todos ustedes, explicó Guru con suavidad. En esa realidad, estuve empujándolos hacia adelante, permitiéndoles romper sus límites una y otra vez. Aquí, sus poderes están creciendo, sí, pero a un ritmo natural, sin mi influencia activa. Y eso incrementó enormemente su poder, pero te dejó a ti sumamente debilitado, lo que explica por qué estabas al borde de la muerte incluso después de ser revivido con las esferas del dragón. Exactamente, mi muchacho. Ajax se llevó una mano al mentón, profundamente pensativo. Con Slud presente esta vez, Guru necesitaba conservar su fuerza para enfrentarse a su otra mitad. Como resultado, los guerreros Z tenían que alcanzar ese nivel de poder por sí mismos, sin depender de que Guru los impulsara activamente con Ki, lo que explicaba por qué sus niveles actuales eran mucho más bajos. Sin embargo, esta situación no era como el método de intercambio Ki que los guerreros Z habían utilizado antes, cuando unían su energía colectiva en un solo luchador, normalmente Goku, para una mejora temporal, como se vio contra Z Broly o el Super Android 13. Esos impulsos eran efímeros y desaparecían tan pronto como terminaba la pelea. Pero lo que Guru describía parecía, permanente, una transferencia total de fuerza vital. De hecho, sonaba un poco como una fusión. La curiosidad surgió dentro de él. Había algo más profundo aquí, algo más allá de los principios básicos de manipulación de energía que había aprendido con Kamisama. Si podía comprender este proceso, entonces quizá, solo quizá, tendría otro camino a seguir, una nueva vía para aumentar su poder. ¿Cómo funciona esto?, me pregunto. Murmuró Ajax, más para sí mismo que para nadie más. Compartir ki no está pensado para ser permanente. El ki no simplemente, se fusiona así. No de una forma duradera. Siempre ha sido temporal. No, no, mi chico. Estás malinterpretando. No estoy compartiendo ki contigo. Estoy compartiendo ki vital, corrigió Guru con paciencia. Ok, y el ki vital no es ki. Una risa rica y profunda resonó en la mente de Ajax, sacándolo de su ensimismamiento. Ay, mi querido y joven muchacho, rió Guru, rebosante de calidez y con un matiz de afecto. Ninguno de ustedes, ni siquiera el hijo de Kata entiende realmente lo que es el ki. Ajax siempre había sabido que había vacíos en su comprensión del ki. Pero ahora, la curiosidad lo quemaba por dentro. Realmente quería saber, no, lo necesitaba. Existe un antiguo dicho entre mi gente, continuó Guru, con un tono teñido ahora de nostalgia. Cuando domines el ki, lo domines de verdad, te encontrarás en un reino fuera del alcance de los demás. Al dominar el ki, descubrirás soluciones para problemas que otros ni siquiera pueden resolver. Hazañas que jamás creíste posibles, se volverán posibles, para ti, pero, lamentablemente, este no es el momento para una lección. Ajax se sobresaltó, reconociendo aquellas palabras familiares. Espera. Exclamó, casi sin pensarlo. Si pudiera tener solo una pista, Guru lo interrumpió con suavidad, pero con firmeza. Fuiste un científico en otra vida, ¿verdad, joven Ajax? O, por lo menos, tenías las cualificaciones para serlo. Ahora que tienes un tema, estoy seguro de que, con el tiempo, descubrirás las verdades que buscas. Espero con ansias leer tu tesis. La respiración de Ajax se agitó al oír la palabra científico. Se sentía como algo de otra vida, pero las habilidades, y el enfoque metódico para comprender el mundo, aún residían dentro de él, latentes, esperando en silencio ser despertadas. Un pesado silencio mental se instaló entre ellos. Adiós, mi niño, dijo finalmente Guru, con una calidez que suavizaba la inevitable despedida de sus palabras. Confío en que nos volveremos a encontrar algún día, pero mientras tanto, si alguna vez deseas encontrarme, estoy seguro de que me hallarás holgazaneando en algún lugar del infierno. Y con eso, su voz se desvaneció en el silencio, dejando tras de sí un vacío quieto. La conexión mental se rompió, sin dejar siquiera un eco fantasmal. Por un instante fugaz, Ajax simplemente se quedó ahí, mirando al horizonte sin ver nada, tratando de asimilarlo todo. Entonces ocurrió.
Una oleada repentina de energía parpadeó en el borde de su percepción, moviéndose tan increíblemente rápido que casi la pasó por alto. Cuando Ajax se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, el proceso ya había concluido. Solo lo había detectado porque lo estaba esperando, y se había preparado mentalmente para algo extraordinario. Sus aliados, sin embargo, no estaban tan preparados, y se perdieron el momento por completo. Gohan y Pillin soltaron un jadeo, con los ojos abiertos de par en par al sentir cómo su ki estallaba, disparándose a un ritmo asombroso. Ajax podía percibir el aumento explosivo de sus poderes, superando rápidamente el umbral de los 100.000 que habían alcanzado en la línea temporal original. Y él mismo sintió su propio ki elevarse, una corriente interminable de energía brotando desde lo más profundo de su ser, hasta estabilizarse un poco por encima de 1/4 millón. Goku, en el cuerpo de Jinyu, parecía no verse afectado por esto, su nivel de poder permanecía estancado. Ajax no se sorprendió. El cuerpo original de Goku debió haber sido ya bendecido con el ki vital de Gurú, mientras que el cuerpo de Jinyu nunca recibió tal don. Ajax soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Un alivio profundo lo invadió, aflojando momentáneamente el nudo de ansiedad que llevaba días en el pecho. Era un avance monumental para sus posibilidades, aunque no había llegado sin un precio. Su mirada se posó en las esferas del dragón. Porunga no había desaparecido aún, lo que significaba que Gurú todavía no se había ido. Al final, solo tendrían unos escasos minutos para aclimatarse a su nuevo poder. Porque entonces, llegaría la hora de enfrentar las consecuencias. Un estruendo ensordecedor reverberó cuando Vegeta y Nappa aterrizaron como meteoritos, con toda la sutileza de un volcán en erupción. El suelo tembló bajo sus pies, y grietas se extendieron desde el punto de impacto. Ambos rebosaban de furia. Lo sabía. Eres un maldito traidor, deshonra. Cállate la maldita boca, Vegeta. Soltó a Ajax con brusquedad, recurriendo a la respuesta que ya había preparado para el príncipe de los Saiyajin. Nosotros no hicimos nada. Hubo 3 deseos. El primero deshizo el cambio de cuerpos, el segundo hizo que todos fueran más fuertes, y el último lo reservamos para ti. Ahora apúrate antes de que llegue Freezer. La mentira salió de la boca de Ajax con una facilidad aterradora, pero su tono transmitía la urgencia de alguien que ya no tenía ni una pizca de paciencia que ofrecer. Por una vez, Vegeta se quedó sin palabras, atónito, desarmado por completo en medio de su furia. Su expresión cambió, la ira se derritió en una sorpresa agradable, y algo peligrosamente parecido a la gratitud asomó en su rostro. Intercambió una mirada con Nappa, y ambos parecieron atar cabos con respecto a aquella repentina oleada de ki que habían sentido antes, ese increíble aumento de poder. Sin perder ni un segundo, Vegeta giró hacia Porunga, con los ojos brillando de ambición y deseo. Dragón. Deseo ser inmortal. Sin embargo, Porunga no reaccionó. El colosal dragón se limitó a mirarlos fijamente con sus ojos radiantes e impacientes, como si las palabras de Vegeta no hubieran sido siquiera pronunciadas. Quizás deberías gritar más fuerte. Probablemente no te escuchó, comentó Ajax, incapaz de resistirse a lanzar una puya. Mantuvo un tono ligero, como si solo diera un consejo amistoso. Vegeta giró la cabeza con rapidez, la confusión y la sospecha torciéndole el rostro en un gruñido, pero no tuvo tiempo de decir nada más. En ese instante, el ambiente cambió. Una presión abrumadora cayó sobre ellos, casi obligándolos a arrodillarse mientras luchaban por respirar bajo el peso asfixiante. Una presencia escalofriante acababa de hacerse sentir en el campo de batalla. Freezer había llegado. La tierra tembló con su entrada, descendiendo desde el cielo como una entidad celestial oscura. Se detuvo, flotando en el aire a la altura de Porunga, encarnando una malicia regia. Sin embargo, Freezer prestó poca atención a los guerreros Z, lanzándoles apenas una mirada. Su atención estaba centrada con precisión quirúrgica en una sola cosa: encontrar a un Namekiano que pudiera traducir su deseo al inmenso dragón resplandeciente ante él. Cualquier diversión o curiosidad que Freezer solía mostrar ante los coloridos personajes del variopinto grupo de guerreros Z fue eclipsada por la creciente frustración al notar que, en efecto, no había ni un solo Namekiano a la vista. Pero Freezer no fue el único en llegar. En el siguiente momento, otra firma de energía estalló, ardiente, feroz y caótica, crepitando en el aire como un rayo y transmitiendo a los gritos torturados de incontables almas. A lo lejos, también apareció Slug, habiendo quedado apenas un paso detrás de Freezer en velocidad. Freezer soltó un rugido profundo y primitivo de furia antes de girarse para encarar a Slug, y su rabia se manifestó como una furiosa ráfaga de rayos de la muerte.
Pero la figura de Slug se desdibujó entre los rayos con una facilidad escalofriante. Incluso mientras se movía, sus ojos permanecieron fijos en Porunga, con una sonrisa salvaje torciendo sus labios. Abrió la boca y rugió algo en namekiano antes incluso de llegar por completo al campo de batalla. Porunga, Aionios Dracos Tono Neiron. Efchomainasis Ojiapanta Stifisiki Moakmi. Traducción. Porunga, dragón eterno de los sueños. Deseo vivir para siempre en el apogeo de mi forma física. Las palabras de mando de Slug resonaron en el aire, y el corazón de Ajax se hundió como una piedra. ¿Qué estaba haciendo Gurú? Esto no formaba parte del plan. Esto no podía estar pasando. Una oleada de pánico recorrió el cuerpo de Ajax mientras sus ojos se fijaban en la figura de Slug a lo lejos, pero justo en ese momento, un dolor punzante y abrasador atravesó su pecho, robándole el aliento justo cuando estaba a punto de hablar. Se dobló sobre sí mismo, jadeando mientras un violento ataque de tos le sacudía el cuerpo. Salpicaduras carmesí mancharon su palma, y se quedó mirándola, atónito. Sangre. No, 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 ahora no. Jadeó, sujetándose el pecho con desesperación. No podía comprenderlo. Había logrado adaptarse a su enfermedad, o al menos creía haberlo hecho. ¿Había sido la inmensa presión de las auras de Freezer y Slug lo que la reactivó? ¿El estrés? ¿Quizá el Kaioken había empujado su cuerpo más allá de sus límites? Pero no había duda. El calor ardía en sus pulmones, y la enfermedad que pensó haber dejado atrás rugía de regreso con una venganza implacable. Ajax alzó la vista justo a tiempo para ver cómo la enorme cabeza de Porunga se giraba ligeramente, reconociendo el deseo de Slug con un gesto de aprobación con el pulgar levantado. La sangre se le heló en las venas, incluso mientras seguía tosiendo. Por encima de todos, los ojos de Porunga comenzaron a brillar con un inquietante tono rojo sangre, la luz intensificándose hasta volverse casi cegadora. Y luego, tan rápido como apareció, ese resplandor comenzó a desvanecerse. Pero no se detuvo. La luz se desvanecía más y más, ese rojo brillante transformándose en un negro apagado y sin vida. De repente, Porunga se estremeció, su enorme cuerpo se sacudió violentamente como si una fuerza invisible estuviera exprimiendo la vida misma de su ser. Grietas comenzaron a abrirse a lo largo de sus escamas, extendiéndose desde su pecho y extremidades con una velocidad alarmante. A esas alturas, todos entendieron que algo había salido horriblemente mal. No, 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 no. La voz de Krillin era cruda y frenética. Gohan estaba paralizado a su lado, incapaz de apartar la vista del desgarrador espectáculo ante él. Incluso Vegeta, usualmente imperturbable, dio un paso atrás, con la mandíbula apretada mientras sus ojos saltaban frenéticos entre las esferas del dragón y la criatura agonizante en lo alto. El cuerpo colosal de Porunga empezó a convertirse en piedra, sus antes vibrantes escamas esmeralda transformándose en roca cenicienta, como si hubiese caído presa de la mirada petrificante de Medusa. Sus espinas se agrietaron, fragmentos de ellas se desmoronaron como polvo, y su poderosa cola colapsó en escombros en un instante. Con un último y tembloroso aliento, la cabeza de Porunga se solidificó por completo, sus ojos se apagaron hasta quedar como dos orbes sin vida. Entonces, con un sonido similar al de un trueno partiéndose en lo alto, su forma masiva implosionó, desintegrándose en polvo y arena que se dispersó por el desolado paisaje. Las 7 esferas del dragón se elevaron al cielo como si fueran a dispersarse, pero perdieron fuerza y cayeron pesadamente al suelo, incrustándose en la tierra. Cada impacto sacudió el terreno, pero finalmente quedaron ahí, medio enterradas e inmóviles, reducidas a simples esferas grises y sin brillo, como de mármol opaco. Arriba, el cielo pasó gradualmente de su sombría oscuridad artificial a su brillo natural. Los 3 soles de Namek atravesaron las nubes, sus brillantes rayos dispersando la tormenta que se había formado. Durante varios segundos, nadie se movió. Todas las miradas estaban clavadas en las esferas del dragón, que se habían convertido en piedras frías y sin vida. Y justo cuando todos intentaban comprender el extraño suceso que acababan de presenciar, un grito ahogado rompió el silencio captando su atención. ¡Gu! La voz de Slug era ronca, desgarrada por el dolor y la incredulidad. Tropezó con la nada, tambaleándose en pleno aire como si algo le hubiera drenado toda su fuerza. Incapaz de mantenerse en vuelo, cayó al suelo con un fuerte estruendo. Luchó por incorporarse, apoyándose en sus rodillas, pero permaneció encorvado, sujetándose el pecho y gimiendo con desesperación al darse cuenta de que aún no había recuperado la cúspide de su juventud. Alzó la mirada, y la imagen de 7 piedras grises se reflejó en sus ojos desorbitados. No, no. Tosió con violencia, escupiendo sangre que manchó el suelo frente a él.
Maldito seas, Gurú, maldito seas, maldito seas. Rugió con furia, una voz ronca y desgarradora que se elevó por el páramo como un grito lleno de odio puro, de un alma negada, de un ser que había rozado la victoria solo para que le fuera arrebatada por quien mejor lo conocía. Y entonces Slud comenzó a desvanecerse. Su cuerpo se volvió translúcido, los bordes difusos y parpadeantes como si fueran luz. Poco a poco, su forma se desintegró en incontables motas brillantes que flotaban hacia el cielo, como brasas arrastradas por el viento. Su rugido de rabia se cortó de golpe y, en cuestión de segundos, no quedó nada. Ni cuerpo, ni rastro, ni siquiera el eco de su último alarido. Era como si nunca hubiese existido. Un silencio profundo envolvió el claro, de esos que parecían devorar todo a su paso. Incluso el viento había cesado. Ajax permanecía allí, con los ojos entrecerrados y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Bien. Uno menos, falta uno, repitió en su mente, pero las palabras pesaban más ahora, porque lo que aguardaba frente a ellos era un terror aún mayor. Porque ahora solo quedaba Freezer. Rincón de Dragon Ball Alternative. El desbloqueo de potencial de Gurú y el ki de vida. Hola a todos. Ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que tuvimos uno de estos. Nuestro último corner fue en el capítulo 66, hace ya 44 capítulos. Si has llegado hasta este párrafo, te recomiendo encarecidamente que leas esta sección hasta el final, ya que proporciona contexto que no será profundamente explicado dentro de la historia. Vamos, quien quiera leer un monólogo larguísimo justo antes de la pelea con Freezer, ¿verdad? Así que vamos directo al grano. Este rincón de Dragon Ball Alternative está aquí para aclarar tres cosas. 1. El desbloqueo de potencial de Gurú. 2. El aumento otorgado a los guerreros Z. 3. Y un pequeño adelanto sobre el concepto de ki de vida. Como siempre, lo siguiente son mis interpretaciones. Son canon dentro de DB Alternative, pero no necesariamente dentro de la historia original. Para comenzar, el desbloqueo de potencial de Gurú, como se vio cuando potenció a Gohan y Pillin en la historia original, no debería describirse como un desbloqueo de potencial, a pesar de que así lo llama la comunidad fan. Lo que Gurú realmente hace es sacar a la superficie todo el poder latente de una persona, la fuerza que ya poseen pero no pueden acceder a ella por diversas razones. El propio Gurú dice algo similar en el anime, al referirse al poder liberado como latente o dormido. En esencia, esto significa que el aumento de poder de Gurú extrae el máximo poder que una persona puede alcanzar con sus capacidades físicas actuales. El límite absoluto de lo que pueden manejar. En teoría, si alguien entrenara hasta la perfección absoluta, afinando meticulosamente cada aspecto de sus habilidades, Gurú no podría extraer nada más, ya que todo su poder latente ya estaría plenamente desarrollado. Ahora bien, si el potencial de una persona se incrementa, su límite superior futuro se eleva, lo que podría mejorar su talento o velocidad de entrenamiento, pero no debería aumentar su poder actual de forma inmediata. Esto se debe a que el potencial representa la fuerza máxima que una persona podría alcanzar alguna vez. Una vez que alguien llega a ese pico, no hay forma de que se vuelva más fuerte, ya que ya ha alcanzado su límite. Por supuesto, la mayoría de las personas solo han realizado una porción efectiva de su potencial máximo, que es el poder que pueden acceder actualmente. El resto de su potencial permanece sin aprovechar y sin realizar. Así que, una vez más, la habilidad de Gurú no se trata de desbloquear el potencial no realizado o latente de alguien, sino más bien con aprovechar el potencial realizado. El poder latente que alguien ya había alcanzado pero que aún no podía aprovechar. Esto difiere del agua ultra divina, que aumenta directamente el potencial a costa de la fuerza vital. Para quienes estén interesados en repasar el rincón UPA sobre el agua ultra divina, se encuentra en el capítulo 26. Ahora bien, la transferencia de ki de vida de Gurú no es lo mismo que su desbloqueo de potencial inicial. De hecho, ya se había mencionado antes en la historia bajo otro nombre. El ki vital es la misma fuerza vital que el agua ultra divina agota de forma permanente a cambio de potencial. Cuando el ki vital se agota, una persona se vuelve más vulnerable a enfermedades y, si se extingue por completo, muere. En esta historia, si alguien alguna vez se queda sin ki y muere, lo que realmente ha agotado es su ki de vida. Nota. Este aumento no es una capa adicional encima del absurdo Senkai Boost que Goku y Vegeta recibieron en la historia original. En cambio, esta es la explicación para ese incremento de poder tan exagerado. Porque, seamos honestos, esta parte de la historia es famosa por su inconsistencia con los Senkais y los niveles de poder.
Así que en Dragon Ball Alternative, en lugar de que todos reciban aumentos inesperadamente masivos por Zenkai, o en el caso de Krillin y Gohan, un power-up sin mucha explicación, este es el mecanismo que se utiliza para llevar a todos al nivel que tenían en la línea de tiempo original. Como ya habrás deducido, el ki vital no es lo mismo que el ki común. Lo que Guru hizo aquí tampoco es algo típico, ya que la inmensa mayoría de las personas no pueden controlar su ki vital en absoluto. Guru, sin embargo, posee un talento excepcional en este aspecto. En cuanto a qué es exactamente el ki vital, bueno, Ajax aún está intentando descubrirlo, así que nada de spoilers. Solo puedo decir que una vez que el ki de vida sea revelado durante la saga de Cell y más allá, todos estos rincones anteriores adquirirán un nuevo significado. Como lo solicitó uno de mis lectores, aquí tienes una captura rápida de los niveles de poder actuales justo antes de enfrentar a Freezer, así me ahorro tener que justificarlo dentro de la historia. Niveles de poder, para personajes con control de ki, se asume que están en su máxima expresión. Freezer, forma final. 120 millones. Vegeta. 620.000. Nappa. 181.000. Krillin. 112.000. Gohan. 124.000. Goku Jinyu. 125.000. Ajax. 276.000. Piccolo. Goku, cuerpo original. Niveles de poder misceláneos. Slug, anciano. 40 millones. Geise barra herido. 103.000 barra 32.000. Jaco. 850. Bulma. 12. Jinyu Rana. 00001. Capítulo 111. El miedo es una ilusión, excepto el tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. Simplemente no quedaba nada más por decir. Y entonces, el emperador se rió. Oh, la cruel melodía resonó en el aire, aguda y mordaz, mientras descendía lentamente del cielo, posando los pies con ligereza sobre el suelo. Pero mientras el tirano se entregaba a su retorcido deleite, ni una sola alma se unió a su diversión. El aire estaba cargado con una tensión tan densa que hacía que la piel se erizara. ¿No es esto pintoresco? Bufó Freezer con desdén, su voz goteando veneno mientras se acercaba. Una plaga inútil tras otra, todas reunidas para destruir mis grandes ambiciones. Nadie se atrevió a moverse ni a pronunciar palabra. Incluso la fanfarronería previa de Vegeta se había desmoronado frente a la abrumadora presencia de Freezer. Estaba ahí, en sus ojos. El miedo, la incertidumbre y, lo más evidente de todo, el horror naciente de saber que no era lo suficientemente fuerte. Apretaba los puños con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, pero, al igual que los demás, seguía paralizado y en silencio. Mientras tanto, Freezer examinaba su mano, girándola lentamente como si fuera un objeto raro y curioso que acabara de descubrir. Estoy calmado. De verdad estoy calmado. Es una sensación bastante peculiar, ¿saben? Estar tan furioso que se vuelve calma otra vez. Pero esa calma de la que hablaba Freezer no era más que una fachada frágil. Su cuerpo estaba tenso, su postura cohibida, como la de una serpiente lista para atacar. Su energía fluctuaba violentamente, incapaz de ocultar la corriente subyacente de furia apenas contenida que incluso un amateur con sentido del ki podría detectar con facilidad. Cuando Freezer dirigió su mirada hacia los guerreros reunidos, un escalofrío pareció recorrerlos. Dio un solo paso hacia adelante, y aunque ese movimiento no tuvo nada particularmente amenazante, sin gestos dramáticos, sin despliegues explosivos de poder, todos retrocedieron instintivamente, dando un paso atrás al unísono. Para una persona común, la forma final de Freezer podía parecer poco impresionante, menos icónica que la primera, menos imponente que la segunda, y menos aterradora que la tercera. A ojos inexpertos, esta versión de Freezer podría no parecer peligrosa en absoluto. Pero para un guerrero experimentado, cada fibra de su ser gritaba que debía huir, que debía escapar, como lo hace la presa antes del depredador. Un luchador sabio, uno que ha bailado muchas veces al borde entre la vida y la muerte, podría incluso resignarse a su destino, sabiendo que la sombra de la muerte ya lo había marcado con su toque helado. Los guerreros Z, sin embargo, eran todo eso y más. Con su capacidad para percibir el ki, podían sentir directamente el abismo de poder entre ellos y su enemigo. Ni siquiera necesitaban concentrarse. La energía de Freezer ardía como una estrella, su intensidad era imposible de ignorar. Era como si una supernova hubiera estallado frente a ellos, inundando sus sentidos y ahogando todo lo existente. Apenas podían percibirse el uno al otro, incapaces de enfocarse en nada que no fuera la fuerza malévola que los envolvía.
Una chispa de pánico se encendió en sus corazones, una brasa que estalló en una llama rugiente de temor. Y en ese momento, todos llegaron a la misma y terrible conclusión. Podrían estar verdaderamente y completamente jodidos. Los labios de Fraser se torcieron en una sonrisa depredadora. «Oh, qué adorable», se burló. «No están huyendo. Realmente creen que tienen una oportunidad». Pero la diversión del emperador galáctico se desvaneció tan rápido como había aparecido. ¿Acaso debería concederles una muerte rápida? No, no, eso sería demasiado amable para basura como ustedes. Oh, no. Pienso matarlos a todos, muy, muy lentamente. Disfrutaré cada segundo de su agonía, arrastrándolos por las profundidades del sufrimiento hasta que se ahoguen en su propia desesperación. Y cuando estén rotos, arrastrándose de rodillas, postrándose y suplicando por la dulce misericordia de la muerte, entonces les concederé permiso para morir. Fraser dio otro paso hacia adelante, sus movimientos medidos y deliberados. A pesar del veneno de sus palabras, colocó las manos detrás de su espalda y adoptó una sonrisa educada y ensayada, una que nunca alcanzó a reflejarse en sus ojos. Era una sonrisa que insinuaba cortesía, pero que no lograba ocultar el filo afilado de la crueldad que se ocultaba justo bajo la superficie. Aunque mantenía una fachada de compostura caballerosa, la malevolencia cruda que irradiaba era sofocante. La sed de sangre era tan concentrada que parecía desprenderse de su piel en forma de una tenue neblina carmesí. Fraser caminó con la calma confiada de un depredador que sabe que su presa ya no puede escapar. Cada paso se sentía como el tic-tac de un reloj invisible, e instintivamente, los demás retrocedieron, dispersándose para formar un semicírculo cauteloso. La mirada de Fraser pasó por encima de ellos con una curiosidad distante, casi indiferente, como la de un científico examinando insectos clavados en una tabla. Uno por uno, los analizó con frialdad, diseccionando, observando, hasta que sus ojos se posaron en un rostro familiar. Por un breve instante, su expresión cambió sutilmente con una sorpresa molesta. «Capitán Jinyu», dijo Fraser con cortesía helada, «¿puedo preguntar qué exactamente crees que estás haciendo? ¿De verdad estás convencido de que su oferta justifica la absoluta estupidez de oponerte a mí? Porque te aseguro que existen métodos mucho más eficientes de cometer suicidio. Ya no tomaré órdenes de ti, Fraser». Fraser no respondió de inmediato. En cambio, inclinó levemente la cabeza, estudiando a Jinyu con una expresión extraña, sus ojos entrecerrados mientras examinaban cada centímetro del cuerpo del guerrero púrpura. El silencio se alargó, aumentando la tensión con cada segundo, hasta que finalmente Fraser abrió los labios para hacer una observación indiferente y desdeñosa. «Ah, no eres Jinyu. Parece que falló en el cambio de cuerpo». Exhaló un largo suspiro, uno que hablaba de una enorme decepción, como si estuviera frente a un niño que no logró comprender una lección simple. Se llevó la mano a la sien, presionando con los dedos su frente en un gesto de exasperación. Por un momento, el tirano parecía genuinamente agotado. Entonces, su mirada se desplazó hacia otra figura, y su actitud cambió al instante. Sus ojos se agudizaron, oscureciéndose al enfocarse en el príncipe Saiyajin. «Vegeta», ronroneó Fraser, dejando que el nombre colgara en el aire como una soga. «Ah, sí, el príncipe de los monos. Dime, Vegeta, ¿disfrutaste el momento en que acabaste con la vida de Sarbón? ¿Fue dulce? ¿Fue todo lo que habías soñado?» Al concluir su declaración, Fraser prácticamente estaba gruñendo. Observaba con oscura diversión cómo la mandíbula de Vegeta se apretaba, los puños del príncipe Saiyajin temblando apenas a los costados. Incluso desde esa distancia, Fraser podía distinguir el leve brillo del sudor resbalando por la frente del Saiyajin, siguiendo la línea de su nacimiento de cabello. Pero Vegeta seguía en silencio. «¿Oh? ¿Qué es esto?» La voz de Fraser adoptó un tono burlón. ¿Ninguna réplica ingeniosa? ¿Ninguna de esas sonrisitas arrogantes? ¡Qué terriblemente decepcionante! Fraser se acercó con calma, con la mirada fija en Vegeta, como si lo clavara en su lugar con los ojos. «Siento curiosidad, Vegeta. ¿Tu padre nunca te advirtió sobre provocar a seres que podrían acabar contigo con solo pensarlo? ¿O también te falló en eso?» «Ah. Pero claro». Una sonrisa cruel se extendió por los labios de Fraser, sus ojos brillando con deleite malicioso. «No podía enseñarte mucho después de que lo maté, ¿cierto?» Aún así, Vegeta no dijo nada, y por un momento eso desconcertó a Fraser. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos para estudiar al Saiyajin al otro lado del claro, y entonces lo comprendió. Su mirada bajó, inspeccionándose a sí mismo, y la comprensión floreció en su rostro.
Ah, ya veo. Debe ser la primera vez que tienes el privilegio de presenciar mi forma verdadera. ¿Te gustaría verla más de cerca, Vegeta? Después de todo, no es una experiencia que puedas repetir. Freezer desapareció de su posición, cubriendo la distancia restante en un parpadeo y reapareciendo a escasos centímetros del rostro de Vegeta. Disfrutó enormemente del breve destello de pánico en los ojos del Saiyajin cuando éste retrocedió. Pero Vegeta no pudo escapar. La mano de Freezer aterrizó con firmeza sobre su hombro, sujeta con una fuerza férrea e inquebrantable. Freezer pudo sentir cómo la tensión recorría los músculos del Saiyajin al intentar zafarse instintivamente, solo para descubrir que estaba completamente inmovilizado. Los sentidos de Freezer detectaron los movimientos de los demás combatientes, y con un simple flexionar de su telequinesis, logró inmovilizarlos a todos. Fue tan fácil que ni siquiera tuvo que girar la cabeza. Se deleitaba en su miedo, con su sonrisa burlona ensanchándose al sentir sus inútiles forcejeos por liberarse de su agarre invisible a través de su telequinesis. Su atención volvió a centrarse en Vegeta, y se inclinó lo suficiente como para dominar por completo el campo visual del Saiyajin. ¿Qué sucede, Vegeta? Ronroneó Freezer. ¿Estás abrumado? ¿Se te comió la lengua el gato? ¿Sorprendido? ¿O quizás, aterrorizado? El énfasis en esa última palabra fue dicha con deliberada precisión, cada sílaba cortando como una navaja. Con una gentileza exagerada, Freezer levantó su mano libre y dio una palmada ligera en la mejilla de Vegeta, de forma condescendiente, casi tierna. Pero no hay necesidad de tener miedo, mi querido Vegeta, dijo con voz baja, como si compartiera un secreto íntimo. En cambio, deberías sentirte honrado, porque hoy alcanzarás la inmortalidad. Te voy a dar una muerte tan exquisitamente agonizante que tu nombre jamás será olvidado. Los historiadores hablarán de tu final en susurros durante milenios, mucho después de que tus huesos se hayan convertido en polvo. Te convertirás en ese relato horrendo que los padres cuentan a sus hijos para que se porten bien. ¿No es eso lo que siempre quisiste, Vegeta? Ser recordado. Dicho esto, Freezer se enderezó y retiró la mano. Se tomó la molestia de limpiar el sudor contra la armadura de Vegeta, el chillido agudo del movimiento cortando el silencio como una cuchilla. Luego, sin dedicarle ni una sola mirada más, Freezer se dio la vuelta y se alejó caminando, desestimando al príncipe Saiyajin como si ya no tuviera importancia. Yo soy él, el legendario, Su. La voz de Vegeta salió ronca, apenas un susurro. Cada palabra parecía requerir todo el esfuerzo que le quedaba. Freezer se detuvo a mitad de paso, su cola dando un leve y apenas perceptible latigazo. Echó un vistazo por encima del hombro, apenas lo suficiente para que un solo ojo carmesí brillara con burla hacia Vegeta. Oh, por favor. Tú y yo sabemos que no eres el Super Saiyajin. ¿Para qué mentir si ni siquiera tú puedes creértelo? Freezer continuó su paseo, completamente indiferente al hecho de que estaba dándole la espalda a todos sus enemigos. Sus movimientos eran pausados, como si diera un paseo tranquilo en lugar de estar rodeado por adversarios. Pero aún así, ni un solo guerrero Z se atrevió a moverse. Entonces, en un destello, Freezer desapareció, solo para reaparecer en su lugar original, a decenas de metros de distancia, aún de espaldas a ellos. Sus manos se cruzaron con elegancia detrás de la espalda, y de alguna manera, esa postura relajada resultaba más amenazante que cualquier posición de combate. Espero que estén muy orgullosos de sí mismos. Aunque Freezer no podía verlos, sus palabras inesperadas sacaron a todos de su estupor, como si los hubieran abofeteado de regreso a la realidad. Hoy han logrado algo verdaderamente notable, continuó, con amargura impregnando cada sílaba. Son los primeros en interrumpir realmente mis planes, en destruir completamente mi ejército, y en obligarme a actuar de una forma tan desagradable. Exceptuando a ese baboso verde, son los primeros en ver esta forma también, la que mi padre me ordenó no revelar jamás. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se tornó en un susurro amenazante. Porque cada vez que lo hacía, no podía evitar destrozar todo, y a todos, a mi paso. Una risa seca y sin alegría se escapó de él, desprovista de humor, cargada en su lugar con una furia fría y palpitante. Así que, felicidades. Ustedes, esa panda de insectos insoportables, y ese namekiano repugnante, han arruinado con éxito mis ambiciones. Pero espero que estén preparados para enfrentar las consecuencias de su estupidez, porque ha llegado el momento de experimentar plenamente el horror que han desatado sobre ustedes mismos. Pero no se equivoquen, no tienen idea de lo que acaban de despertar. La tensión aumentó, alcanzando un punto de ebullición.
El aire mismo se volvió más denso, como si el campo de batalla contuviera el aliento ante la inminente violencia. Pero Freezer permanecía inmóvil, con las manos aún cruzadas a la espalda. Su postura no había cambiado, pero de algún modo, irradiaba una amenaza aún mayor. Luego, sin girarse, volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. Los cimientos de toda obra maestra comienzan con una sola pincelada, murmuró Freezer, revelando solo un ojo asesino mientras lanzaba una mirada de reojo. Me pregunto qué clase de obra maestra puedo crear con su sangre. Con eso, Freezer se giró para encarar completamente a los guerreros Z, dio un paso medido hacia adelante y luego, sin previo aviso, la batalla comenzó. Freezer desapareció de la vista, moviéndose más rápido de lo que incluso el sentido del ki podía rastrear. Fue como si simplemente hubiera dejado de existir, y antes de que los guerreros Z pudieran reaccionar, el aire explotó con el sonido de puños golpeando carne en rápida sucesión. Los 6 guerreros Z sintieron los golpes casi al mismo tiempo. Impactos devastadores que les arrancaron el aliento del pecho y los hicieron salir volando hacia atrás. Volaron por el aire, deslizándose por el paisaje implacable, la tierra desgarrándose bajo ellos hasta que finalmente se detuvieron, esparcidos en varias posiciones desorientadas, jadeando por aire. Mientras tanto, Freezer permanecía tranquilo en el centro del antiguo semicírculo, con un puño aún extendido, como si solo hubiera lanzado un solo golpe. Con una suave risita, comenzó a caminar hacia adelante, su cola golpeando el suelo con un ritmo irregular mientras se encogía de hombros, como si se estuviera preparando para un día relajante en la playa en lugar de una pelea a muerte. Vamos, ¿eso es todo lo que tienen? Esperaba más, ronroneó Freezer, su voz suave como la seda. Pero bueno, solo puedo saborear sus muertes una vez, así que hagámoslo lento e íntimo, ¿sí? Como cortesía, comenzaré con apenas el 10% de mi poder. Así que, por favor, traten de no morir demasiado rápido. Los guerreros Z y los Saiyajines intercambiaron miradas incómodas mientras luchaban por ponerse de pie. En un instante, una red telepática conectó a los 6 luchadores, uniendo sus pensamientos. Krillin, Gohan, Goku y Ajax estaban acostumbrados a este tipo de comunicación, habiéndola usado muchas veces en combates anteriores. Pero Nappa y Vegeta se tensaron, sorprendidos por la repentina intrusión en sus mentes. Ajax, el plan. Por favor dime que tienes un plan. Las frenéticas palabras mentales de Krillin irrumpieron en la red. Trabajen en equipo, sobrevivan, usen destello solar sin parar, sobrevivan, golpéenlo muy, muy fuerte, y lo más importante, sobrevivan hasta que el cuerpo principal de Goku regrese. Gran plan. Estoy totalmente de acuerdo con no morir. Intervino Nappa con un inesperado arranque de energía nerviosa, habiéndose adaptado sorprendentemente rápido al enlace mental. Y si me toca morder el polvo, que alguien se asegure de darme un entierro honorable. Al menos la cabeza. Una risa nerviosa se extendió por el grupo. La broma oscura logró aliviar un poco el ambiente, aunque fuera solo por un instante. Pero de todos los presentes, solo Vegeta sabía que Nappa no estaba bromeando en absoluto. Mientras tanto, el paso tranquilo de Freezer se detuvo, su cola se enroscaba impacientemente detrás de él como una serpiente. ¿Y bien? ¿Van a venir ustedes o prefieren que empiece yo? Nadie quería dejar que Freezer tomara la iniciativa. La expresión de Krillin se serenó mientras comenzaba a formar 2 discos destructores, uno en cada mano. El cabello de Gohan se erizó mientras su energía aumentaba, sus ojos seguían cada sutil movimiento de Freezer. Nappa, por su parte, activó su manto forjado por la tormenta, con electricidad crepitando a lo largo de su cuerpo mientras desaparecía en un destello de velocidad. Vegeta y Goku Jinyu se concentraron intensamente, alcanzando su máximo poder, con sus auras ardiendo ferozmente a su alrededor. En medio de todos, Ajax cerró los ojos, enfocando su atención hacia su interior mientras el hilo que lo conectaba con Musin comenzaba a brillar con una tenue luz anaranjada. Cuando los volvió a abrir, destellos eléctricos cruzaron sus pupilas. Una señal silenciosa, no verbalizada, recorrió al grupo, y se dispersaron en una fracción de segundo, cada guerrero tomando su propio rumbo para enfrentarse al tirano. Nappa fue el primero en alcanzar a Freezer, soltando un rugido atronador mientras se lanzaba de frente. Canalizando hasta la última gota de impulso en su golpe, lanzó su puño directamente contra la mejilla de Freezer. Pero para su consternación, Freezer ni siquiera parpadeó. De hecho, ni siquiera se dignó a reconocer el impacto, sin molestarse siquiera en inclinar un poco la cabeza. Sin dirigirle una sola mirada, la cola de Freezer se alzó como un látigo y se estrelló contra el estómago del general Saiyajin con una fuerza brutal.
El impacto lanzó a Nappa por los aires, con gotas de sangre saliendo de su boca y suspendiéndose brevemente en el aire como confeti lúgubre antes de salpicar contra el suelo. Luego, Freezer giró con fluidez, esquivando con facilidad el puñetazo de Vegeta. Un leve giro de cabeza fue suficiente para evitar también la patada de Goku Ginyu. Con los brazos cruzados con indiferencia sobre el pecho, Freezer se movía con una facilidad insultante, esquivando los ataques combinados del dúo mientras mantenía una sonrisa burlona en el rostro. Pero de pronto, el aire se volvió denso, como si se transformara en un lodo sofocante y sólido. Los movimientos de Freezer se ralentizaron de forma perceptible, aunque no lo suficiente como para impedirle esquivar los ataques furiosos de Vegeta y Goku Ginyu. Al notar que los movimientos de Freezer se hacían más lentos, Vegeta aprovechó el momento y se lanzó hacia adelante con un estallido de energía. Comprimió su ki en una ráfaga altamente concentrada y la disparó directamente al pecho de Freezer a casi quemarropa. Pero Freezer fue más rápido. Con un simple golpe de su cola, desvió el ataque con indiferencia, haciendo que el disparo explotara inofensivamente a lo lejos, sin causar daño. En un instante, Freezer se convirtió en un borrón en movimiento, deslizándose entre sus dos oponentes. Sus puños se movieron como relámpagos. Uno se enterró en el estómago de Vegeta, el otro en el de Goku Ginyu. La fuerza de los golpes fue tan abrumadora que ambos Saiyajines se doblaron al instante como muñecos de trapo, estrellándose contra el suelo mientras la agonía se reflejaba en sus rostros. Freezer apenas los miró mientras pisaba sobre ellos y luego los sobrepasaba, caminando como si no fueran más que piedras insignificantes en su camino. Dos discos destructores se acercaron a toda velocidad hacia Freezer. Pero con un leve parpadeo, desapareció, reapareciendo un instante después, habiéndolos esquivado sin esfuerzo. Un atisbo de intriga brilló en sus ojos al notar que los discos se desaceleraban y luego comenzaban a curvarse para perseguirlo. A lo lejos, Krillin dejó escapar un jadeo de sorpresa. Claramente, eso lo había tomado desprevenido también. El aire denso y opresivo seguía presionando a Freezer, pero hacía poco para impedir su agilidad. Giró con facilidad, esquivando por poco el primer disco que pasó zumbando junto a su mejilla. Con un chasquido de dedo, disparó un rayo de la muerte, destruyendo el segundo disco. Pero, para ese momento, el primer disco ya había completado su segundo arco y volvía a toda velocidad hacia Freezer una vez más. Imperturbable, Freezer se giró para encararlo y atrapó el disco entre sus palmas como si no fuera más que un juguete. El disco giraba furiosamente, sus superficies planas rechinando contra sus manos y los bordes afilados a escasos centímetros de su rostro, pero se mantuvo fijo en su lugar. Mientras Freezer sostenía el disco, Krillin gritó de pronto: «¡Destello solar!». Un destello cegador estalló, bañando el campo de batalla en una luz brillante y abrasadora. Freezer, siempre pragmático, simplemente cerró los ojos. Con su visión inutilizada, sus instintos tomaron el control. Su cola se agitó, surcando el aire hasta enroscarse alrededor de una mano, mientras su telequinesis se activaba, atrapando otra desde atrás. «Estúpido», murmuró Freezer. Cuando la luz cegadora se desvaneció, sus ojos penetrantes recorrieron los alrededores, hasta fijarse en Nappa, quien flotaba en el aire, temblando violentamente. El rostro del general Saiyajin se retorcía por el esfuerzo mientras cada músculo luchaba contra la cola de Freezer, que se había enroscado con firmeza alrededor de su muñeca, impidiendo cualquier movimiento adicional. Pero por más que Nappa intentaba desesperadamente forzar sus manos más allá de ese agarre restrictivo, no podía moverse. La mirada de Freezer se desvió detrás de él, donde un destello de energía, una hoja de ki amenazante pero de fabricación amateur, se había detenido a escasos centímetros de su columna. Fue una lástima, pero si Gohan hubiera sido más fuerte, o si Freezer no hubiese interceptado el ataque con su telequinesis, ese golpe podría haber sido letal. Con un apretón de sus manos, Freezer aplastó el disco destructivo, cuyos fragmentos se dispersaron como polvo dorado brillante. Una palmada desdeñosa envió a Nappa volando, permitiendo que Freezer centrara toda su atención en Gohan. En un solo movimiento fluido, su cola se disparó hacia adelante, enrollándose alrededor del cuello de Gohan, mientras su mano se cerraba sobre la muñeca del niño con una fuerza aplastante. La presión hizo añicos la hoja de ki en chispas inofensivas, y el joven Saiyajin se ahogó, atrapado en el agarre de hierro del tirano. «Aléjate de él». La mirada de Freezer se desvió hacia la fuente del grito. Ginyu, con el rostro contorsionado por la furia. El tirano alzó una ceja, levemente curioso. Con un movimiento de su cola, arrojó a Gohan a la distancia, el joven Saiyajin girando sin control por el aire.
Goku Jinyu se lanzó al ataque, con un puño resplandeciente de energía, pero Freezer apenas reaccionó. Simplemente levantó una mano con desgano, atrapando el golpe como si no fuera más que una molestia. Arc. Kaioken por 5. Perdón, ¿Kaio qué? Antes de que Freezer pudiera oír una explicación, un aura roja y llameante estalló alrededor del cuerpo de Jinyu, envolviéndolo en energía ardiente. El suelo tembló bajo ellos mientras Jinyu lanzaba su otro puño hacia adelante, amplificado por la técnica del Kaioken. El golpe chocó directamente contra la mejilla de Freezer, enviando ondas de choque por el aire y haciendo que polvo y escombros estallaran en todas direcciones. La cabeza de Freezer no se movió ni un centímetro. En su lugar, el tirano simplemente miró el puño aún apoyado en su mejilla con indiferencia, antes de fijar sus ojos en los de Goku Jinyu. La expresión de Freezer cambió. Sus ojos brillaron con curiosidad. Fascinante, reflexionó. ¿Cómo es posible que te hayas vuelto tan poderoso? Usas el mismo cuerpo, y sin embargo, es mucho más capaz bajo tu control que cuando era de Jinyu, incluso antes de esta técnica peculiar. El agarre de Freezer se cerró sobre el puño ofensivo como una tenaza, cortando cualquier esperanza de escape. A medida que la presión aumentaba tiránicamente, obligó a Goku Jinyu a caer de rodillas. Mientras tanto, Freezer permitió que su mente divagara. Cuando Jinyu realiza su cambio de cuerpo, el poder del cuerpo permanece inalterado. Si el cuerpo y su nivel de poder siguen siendo idénticos, entonces la única explicación posible para extraer tanta más fuerza, su mirada recorrió el campo de batalla, observando a los demás combatientes con un destello depredador en los ojos. Es si existe algún método para aumentar y controlar el poder. De repente, la realización lo golpeó como un rayo. Sus ojos se fijaron en Vegeta, que temblorosamente se incorporaba de nuevo. Los ojos de Freezer brillaron con una luz cruel, una sonrisa curvándose en las comisuras de sus labios. Ah. Así que la habilidad mutante de Heise para amplificar los niveles de poder puede ser aprendida. ¡Qué interesante! Capítulo 112. El trabajo en equipo hace que el sueño se haga realidad. Vegeta se puso de pie tambaleándose, con las piernas temblorosas mientras luchaba por recuperar el equilibrio. La determinación ardía con fuerza en sus ojos. Van Attack. Su voz cortó el aire, y su ráfaga de energía lo siguió, recorriendo la corta distancia antes de estrellarse contra la espalda de Freezer con una fuerza tremenda. La explosión envolvió tanto a Freezer como a Goku en un brillante destello de destrucción. Vegeta. Goku todavía estaba allí. Rugió a Jax mentalmente a través de su conexión telepática. Él mismo se había abstenido de activar sus puertas por temor a causar daño colateral a sus aliados, pero claramente a Vegeta no le preocupaba eso. Somos aliados por necesidad. La voz de Vegeta se deslizó en la mente de Ajax, helada y desapegada. Es completamente lógico sacrificar a uno de ustedes si eso me permite herir a Freezer a cambio. El cálculo frío en la voz de Vegeta encendió una ola de furia dentro de Ajax. ¿Así sonaba yo durante la invasión Saiyajin? No pudo evitar pensar. El pensamiento parpadeó en su mente como una chispa fugaz entre las sombras, pero fue rápidamente eclipsado por el fragor de la batalla. Con el ceño fruncido, Ajax solo le lanzó una mirada fulminante mientras Vegeta esbozaba una sonrisa arrogante. Sin embargo, la tensión entre ambos se rompió cuando su atención se volvió al frente. El polvo comenzó a agitarse. Una figura borrosa emergió de la nube con una velocidad aterradora. Freezer. Estaba sobre Vegeta en un instante, deteniéndose a escasos centímetros de su rostro. Vegeta retrocedió, tambaleándose por la sorpresa mientras su arrogancia se desmoronaba por completo. La mano de Freezer se lanzó como la guadaña de la muerte, impactando contra el abdomen del príncipe Saiyajin. Los ojos de Vegeta se abrieron desmesuradamente, la boca quedó entreabierta mientras una espesa mezcla de sangre y saliva salía disparada de sus labios. Su cuerpo sufrió un espasmo, enroscándose instintivamente alrededor del brazo de Freezer en agonía. Vamos, vamos, musitó Freezer, como si reprendiera a un niño travieso. ¡Qué asqueroso! Intenta no ensuciarme con tu sangre. Con una expresión de absoluto desprecio, Freezer se frotó la mejilla con los dedos, limpiándose la gota de sangre del rostro, como si le resultara repugnante. Ajax entrecerró los ojos y canalizó energía alrededor de Freezer. En pocos segundos, un orbe azul de energía parpadeó en el aire junto al tirano, pero Freezer apenas le dedicó una mirada desapasionada. Sin embargo, a Ajax no le importaba la aprobación de Freezer. Liberó la presión contenida en el orbe, y un haz de energía pura, un brillante Kamehameha, se disparó hacia Freezer en una ola deslumbrante de azul.
La explosión de poder iluminó el campo de batalla y al mismo tiempo brindó cobertura para que Vegeta pudiera alejarse tambaleándose mientras se sujetaba el estómago magullado. Ajax mantuvo el rayo estable, vertiendo toda su concentración en el ataque. Durante 3 largos segundos, la energía rugió, desgarrando a Freezer con furia violenta. Entonces, el ataque se detuvo, pero no porque se quedara sin poder. Ajax observó con incredulidad cómo la mano de Freezer, y solo su mano, emergía del torrente de energía que lo envolvía, extendiéndose hasta alcanzar el núcleo del Kamehameha. Los dedos de Freezer se hundieron en el orbe y lo aplastaron con un giro brutal, desintegrándolo en motas de luz que se deshicieron en su palma. El ataque de energía se disipó, revelando la figura intacta de Freezer, con apenas unos hilos de humo ascendiendo desde su cuerpo por el calor del Kamehameha. Su cruel sonrisa seguía presente, aparentemente inmune al impacto del ataque. Los músculos de Ajax se tensaron instintivamente, cada fibra de su ser en alerta máxima mientras Freezer examinaba el campo de batalla con calma. La mirada del tirano era calculadora, escaneando en busca del responsable del reciente ataque. Los ojos de Freezer se posaron primero sobre Nappa y Vegeta, quienes aún se esforzaban por ponerse de pie, tambaleándose y visiblemente aturdidos. Sin dedicarles más atención, Freezer pasó de largo, desinteresado. Luego, su mirada se desvió hacia Goku, pero nuevamente, el interés de Freezer desapareció tan rápido como había llegado. Echó un vistazo fugaz hacia Krillin, apenas reconociéndolo antes de descartarlo por completo. Entonces, los ojos de Freezer se posaron sobre Gohan. Ajax se tensó aún más, observando con creciente inquietud cómo la mirada del tirano se detenía en el chico, sopesándolo. Pero después de unos breves segundos, Freezer desvió la atención una vez más. Y entonces, tal como Ajax había sospechado, su búsqueda llegó a su fin, con él. Por segunda vez en Namek, sus miradas se cruzaron. Un escalofrío recorrió la espalda de Ajax al ver aquello. Los ojos de Freezer brillando con reconocimiento. El tirano recordaba perfectamente el momento en que se encontraron por primera vez. Había sido en la aldea de Dende, donde Ajax apenas logró escapar con vida, y Freezer claramente no lo había olvidado. Una sonrisa cortés se dibujó en el rostro de Freezer, una que podría haber parecido amable para un observador casual, pero que Ajax solo podía interpretar como siniestra. La mirada de Freezer descendió lentamente hasta el pecho de Ajax, y su ceja se arqueó apenas un poco. Sí, Freezer, esa herida ya no está, pensó Ajax con amargura. El recuerdo aún dolía tanto física como mentalmente. Aunque la herida le había dado la ventaja necesaria para derrotar a Dodoria en aquel brutal enfrentamiento, seguía prefiriendo no repetir la experiencia. Pero Ajax ya estaba harto de permitir que Freezer lo evaluara como si fuera una presa. Sus músculos se tensaron mientras hacía fluir su ki. Pronto, ondas plateadas de energía comenzaron a brillar a su alrededor, y en el cielo sobre él, surgieron incontables puertas plateadas. Sin embargo, Freezer apenas reaccionó. Sus ojos se desviaron hacia las puertas con una expresión que solo podía describirse como reconocimiento, como si ya las hubiera visto antes o al menos, como si no le sorprendiera su aparición repentina. Ajax apretó la mandíbula al ver la reacción de Freezer, su mente corriendo a toda velocidad. Sabía que con su nivel de poder actual, con o sin Kaioken, sus ataques normales solo chispearían inútilmente contra el campo de energía del tirano. Si quería causar un verdadero impacto, necesitaba cambiar de táctica y optar por algo mucho más letal. Desde dentro de las puertas plateadas que centelleaban en el aire, comenzaron a materializarse diminutos discos, cada uno no más grande que una mano. Quiensans, miles de ellos. Juntos, formaban una tormenta de muerte, esperando ser liberados. Entonces, todos se lanzaron al mismo tiempo, girando y cortando el aire como un enjambre letal, rodeando a Freezer como langostas decididas a desgarrarlo hasta los huesos. Su gran número transformó el cielo en una cascada amarilla, los discos reflejando la luz y parpadeando como una tormenta de pétalos de cerezo, hermosos, pero mortales. Mientras se acercaban, la cola de Freezer se agitó perezosamente, apartando uno de los Quiensans. La expresión de Ajax se ensombreció al presenciar el decepcionante resultado. Un pequeño corte casi imperceptible en la cola de Freezer, no mayor que una cortadura de papel. Ni siquiera sangraba. El ceño de Ajax se frunció aún más. Había sacrificado algo de poder bruto para crear tantos Quiensans, pero la fuerza detrás de ellos no debería haber disminuido tanto. Aparentemente, Quiensans que eran más de 50 veces más débiles que Freezer no eran suficientes para atravesar las defensas del tirano tan eficazmente como Ajax había esperado. Pero, por otro lado, Ajax no apostaba todo a un solo golpe.
Tampoco dependía de un solo disco para cumplir con la tarea. Un corte no podía provocar sangrado, pero 1000 de ellos. Ni siquiera Freezer podía ignorar algo así. Veamos si puedes ignorar esto, pensó Ajax con gravedad. Mientras el enjambre de Qianshans descendía sobre Freezer, Ajax mantuvo su mirada fija en el tirano. Pero entonces, algo cambió. Los ojos de Freezer brillaron con una peligrosa inteligencia, y Ajax sintió una terrible premonición. Pudo verlo, los engranajes girando en la mente de Freezer mientras calculaba, ideaba estrategias y preparaba una contraofensiva. Freezer cruzó los brazos sobre su pecho con un gesto suave, casi lánguido, pero la energía que lo envolvía distaba mucho de ser pasiva. Un muro de energía roja violenta estalló a su alrededor, envolviendo al tirano. Un resplandor similar al de la superficie del sol, el calor abrasador. Ajax contuvo la respiración al reconocer lo que era. Freezer había invocado la supernova, pero a su alrededor, como escudo. Los ojos de Ajax se abrieron con horror al deducir las intenciones de Freezer. Todos, retíranse ahora mismo. Su grito mental urgente resonó en la mente de cada luchador cercano, su voz normalmente serena ahora cargada de pánico. Ajax entendía que lo que estaba por venir era algo que ninguno de ellos podía enfrentar directamente. Por primera vez desde que empezó la batalla, Freezer emitió un sonido de esfuerzo. Sus labios se curvaron hacia atrás, y con un feroz grito, la supernova detonó hacia afuera. La semiesfera de pura energía destructiva se expandió como una onda de choque, una marea de aniquilación que se extendía en círculos, denisando el aire a su alrededor. Por suerte, la advertencia de Ajax les dio a todos el tiempo suficiente para reaccionar. A su alrededor, los demás guerreros Z se dispersaron de inmediato, cada uno intentando escapar con su vida. El cuerpo de Ajax se impulsó instintivamente hacia atrás tan rápido como su velocidad aumentada por el ki lo permitía. Sintió el calor del borde de la barrera quemarle el rostro y vio cómo el suelo bajo sus pies se derretía a medida que avanzaba la supernova. Incluso los Qianshans quedaron indefensos. Cuando el borde de la supernova los alcanzó, se desintegraron, consumidos por la intensidad abrumadora de la energía. Las puertas conjuradas por Ajax se hicieron añicos al instante al entrar en contacto con la supernova, reducidas a nada ante el inmenso poder de Freezer. La barrera continuó expandiéndose, incinerando todo a su paso. El paisaje se volvió irreconocible, las rocas se fundieron en charcos de escoria derretida, y el aire mismo vibraba por el calor. Luego, tan abruptamente como comenzó, la supernova detuvo su expansión a 1 milla de distancia, dejando tras de sí un páramo arruinado que aún brillaba por el calor. En el centro de la destrucción, Freezer permanecía intacto. El área donde había estado de pie estaba prístina, sin una sola marca del cataclismo que él mismo había desatado. Una sonrisa genuina de deleite se extendió por el rostro del tirano mientras se acariciaba el mentón pensativamente. ¡Qué ganancia tan inesperada! Un uso verdaderamente innovador de la supernova, incluso si lo digo yo mismo. Rió suavemente, claramente divertido por su propio ingenio. Nadie más compartía la diversión de Freezer. Aunque todos habían logrado retirarse con éxito gracias a la advertencia de Ajax, la atmósfera estaba cargada de terror y desesperación. Gohan, con los ojos desorbitados y temblando, se había desplomado en el suelo del miedo. Ajax no podía culparlo. En ese momento, rodeado de roca fundida y vidrio hecho añicos, Freezer era el miedo encarnado. Una pesadilla viviente. Incluso Ajax se sorprendió a sí mismo contemplándolo con incredulidad. ¿Qué podría decir? Freezer había tomado una de sus técnicas más destructivas y la había transformado al instante en un escudo impenetrable, uno que también podía aniquilar todo a su alrededor sin mover un dedo. La fuerza y elegancia de esa improvisación provocaron escalofríos por la columna de Ajax. Era asombroso pensar que, hasta ahora, Freezer no había entrenado ni un solo día en su vida. Todo eso era el resultado puro de su poder natural y su talento innato. ¡Qué maldito y jodido monstruo! Ajax, tu plan no está funcionando. ¿Cómo se supone que vamos a derrotarlo si es así de fuerte? Ni siquiera hemos logrado tocarlo. Ajax dirigió la mirada hacia Krillin, encontrando su mirada temerosa. No era solo Krillin. Los demás también lo observaban con distintos grados de inquietud y derrota, salvo Vegeta. No lo decían en voz alta, pero sus ojos hablaban por ellos. Se sentían completamente superados, abrumados, y peligrosamente cerca de perder toda esperanza de victoria. Pero, a pesar del ánimo que se desplomaba, Ajax mantenía la compostura, o al menos, tanto como la situación lo permitía. La cruda verdad era que no podían ganar, no así. El poder de Freezer los superaba en tal magnitud que ni siquiera podían aspirar a hacerle daño.
Ajax lo sabía. Todos lo sabían. Pero ganar no era el objetivo. Sí, no podían ganar. Pero podían ganar tiempo. Esa era la clave. Freezer, en toda su crueldad, no tenía prisa por terminar la batalla. Disfrutaba de la idea de jugar con ellos, de alargar su sufrimiento, y eso, según comprendió Ajax, era un regalo. Sí, iban a sufrir como nunca antes, pero la trágica pérdida de su bienestar personal bajo los caprichos sádicos de Freezer les daría tiempo valioso. Además, todavía no se habían quedado sin opciones. Con un chasquido mental, Ajax conectó con otra mente que se había acercado, integrándola a su enlace telepático. Un plan breve fue comunicado con rapidez a través de la conexión. Mientras tanto, Freezer comenzó a moverse, con pasos pausados. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mantenía una postura relajada mientras el suelo bajo él se hundía, el vidrio fundido y la escoria cediendo ante su peso. Caminaba como un depredador acechando a su presa. ¿Esto es todo lo que tienen para ofrecer? Admito que esto es suficiente para derrotar a las fuerzas especiales Jinyu, pero esperaba más. Qué decepcionante que pensaran que este pequeño aumento de poder bastaría para afectarme. Como pueden ver claramente, yo soy muy distinto de ellos. Vegeta fue el único que reaccionó, gritando con furia. Entonces, Freezer, recibe esto. En perfecta sincronía, todos entraron en acción. Las manos se movieron y gesticularon de distintas formas mientras las energías se encendían, cada luchador canalizando su fuerza en sus respectivos ataques de ki característicos. 3 auras de Kaioken estallaron, y 5 orbes de energía comenzaron a cargarse, creando un momento eléctrico en el que el campo de batalla zumbaba con poder. Ajax no estaba inactivo tampoco. Varias puertas plateadas aparecieron a su alrededor, canalizando energía hacia un pequeño orbe azul que flotaba entre sus palmas. Sus manos se mantenían a apenas unos centímetros de cada lado de la esfera, como si intentara aplastarla, o quizás forzar algo dentro de ella. El sudor le corría por la frente mientras comprimía la mayor cantidad posible de energía bruta en el orbe. A diferencia de los demás, Ajax se abstuvo de activar el Kaioken. Los instintos que había desarrollado gracias a su dominio completo de la técnica le proporcionaron una sutil premonición. Aunque aún no entendía por qué, no se encontraba precisamente confiando más en su juicio que en el proporcionado por las esferas del dragón. Así que Ajax decidió seguir a sus incipientes instintos. Mientras los demás cargaban sus ataques, Ajax notó con satisfacción que Freezer no se había movido. El tirano permanecía allí, completamente imperturbable ante el espectáculo frente a él. En el momento final, justo antes de que se liberaran las ráfagas combinadas, Freezer alzó una sola mano. Eso fue lo último que cualquiera de ellos vio antes de que sus ataques estallaran, inundando su visión con una luz cegadora. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, Masenko. Bomber de X. Galigun. Kamehameha. 5 poderosas y vibrantes ráfagas de ki chocaron contra la mano alzada de Freezer, pero el tirano logró detener el asalto combinado con relativamente poco esfuerzo. Su sonrisa burlona permanecía intacta mientras sostenía los ataques con una sola mano. Ajax pudo ver la incredulidad apoderarse de sus aliados al ver cómo sus ataques más poderosos eran detenidos por nada más que una palma extendida. Pero Ajax aún no había lanzado su ataque. El orbe que flotaba frente a él había alcanzado su máxima capacidad. Ajax podía sentirlo temblar con la energía comprimida, incapaz de condensarse más. Con un último impulso, lo liberó, canalizando hasta la última gota de vindicación en el ataque, y un láser Kamehameha, extremadamente delgado como una aguja, disparó desde la esfera. Las ráfagas de ki combinadas creaban la cobertura perfecta. A medida que el fino hilo de luz avanzaba, quedaba completamente oculto por el resplandor de los demás ataques. Aún mejor. Como Freezer era incapaz de sentir el ki, no había forma de que detectara el peligro inminente. Ajax sonrió con sorna cuando el láser atravesaba el centro del ataque de ki combinado como un cuchillo caliente cortando mantequilla. El láser impactó contra la mano de Freezer. Pasó un momento. Luego otro. Pero antes de que Ajax pudiera ver el resultado, Freezer desapareció. No. Freezer simplemente se desvaneció de su posición, evadiendo todo el ataque con tal velocidad que parecía que nunca hubiera estado allí. El corazón de Ajax se hundió mientras veía la ráfaga combinada de energía, ahora sin obstáculos, surcar el cielo hasta estrellarse a lo lejos contra el suelo. La explosión fue lo bastante potente como para sacudir la tierra bajo sus pies. La onda expansiva levantó nubes de polvo y fuego, pero a ninguno de ellos le importó. Freezer se había ido, pero ciertamente no para siempre.
Durante varios largos y agonizantes momentos, nadie habló. Los ojos de Ajax se movían rápidamente por el campo de batalla, buscando cualquier señal del regreso de Freezer. Sabía bien que no debía hacerse ilusiones. La ausencia de Freezer no era una victoria, era una amenaza. Los demás también estaban atentos, con los ojos bien abiertos, con esa clase de alerta que roza el pánico. Pero ninguno se atrevió a pronunciarlo, esas malditas palabras que siempre tentaban al destino y anunciaban la catástrofe inminente. Nadie dijo la pregunta estúpida, ¿lo conseguimos? Porque todos conocían la respuesta. No lo habían hecho. Después de todo, la energía cruel de Freezer aún impregnaba el ambiente, opresiva y abrumadora, cubriendo el campo de batalla como una niebla asfixiante. Su presencia estaba en todas partes, omnipresente, a pesar de que su cuerpo estuviera fuera de la vista. Unos momentos después, Freezer reapareció solo unos metros a la izquierda de su ubicación anterior. Su expresión se ensombreció por la irritación. Sus ojos estaban fijos en su palma, donde un fino hilo de humo se alzaba desde el punto donde el láser de Ajax lo había alcanzado. Por primera vez desde que comenzó la batalla, había algo más que desdén en los ojos de Freezer. Un atisbo de sorpresa. Desde una corta distancia, Ajax y Goku intercambiaron una mirada cómplice. No necesitaban palabras. En ese breve instante, Goku asintió con sutileza, su expresión decidida. Había llegado el momento, y ambos sabían lo que debían hacer. Goku apretó los dientes mientras el cuerpo que ocupaba se llenaba de energía. El aura roja del Kaioken estalló a su alrededor, intensificándose a medida que su fuerza se disparaba. Luego, en una explosión de velocidad, el enorme cuerpo de Jinyu desapareció en un destello carmesí, disparándose hacia Freezer como un misil. Freezer, al sentir el movimiento, levantó la vista de inmediato, sus ojos afilados se fijaron en la figura que se acercaba rápidamente. Sin embargo, descartó a Goku Jinyu como una amenaza, y volvió a dirigir su mirada hacia Ajax, cruzando nuevamente sus ojos con los de él. El destello de intención maliciosa en los ojos de Freezer era tan frío y letal como siempre, y en ese breve segundo, Ajax supo que Freezer lo había identificado como el responsable del ataque anterior. Pero Ajax ya había anticipado este momento. Con un movimiento rápido y preciso, Ajax desató una repentina llamarada solar. La luz cegadora explotó desde su posición, transformando el campo de batalla en un mar de blanco. Freezer, para su mérito, reaccionó casi al instante, cerrando los ojos para protegerse del resplandor. Pero incluso mientras se protegía, sus reflejos seguían siendo extraordinarios. Su cola se lanzó hacia adelante, tratando de interceptar el cuerpo de Jinyu en plena carga. Freezer esperaba sentir el satisfactorio impacto de su cola contra la carne. Pero en su lugar, su cola solo encontró aire vacío. Desde atrás, los enormes brazos morados de Jinyu se engancharon bajo los brazos de Freezer, encerrando al tirano en una poderosa llave de inmovilización, una presa completa de un poderoso estrangulamiento de Nelson. Freezer se sacudió de inmediato, sus músculos se tensaron al luchar contra el agarre de Goku. El demonio del frío casi logró liberarse, pero Goku apretó los dientes, llevando el cuerpo de Jinyu al límite absoluto para mantener el agarre. El Kaioken X5 había logrado inmovilizar a Freezer por un instante fugaz, el tiempo justo para que Ajax pudiera nivelar el campo de batalla. De repente, el aire a su alrededor se volvió más denso, mucho más de lo que debería ser posible. En ese breve instante de apertura, Goku logró sincronizar sus esfuerzos para una última y crucial secuencia. Kaioken por 10. El aura de Goku estalló violentamente, su poder se disparó a nuevas alturas. Sin embargo, la tensión también era evidente. Su cuerpo temblaba, las venas sobresalían, y los músculos le vibraban bajo una presión inmensa. Pero la táctica dio resultado. La explosión de poder puro suprimió momentáneamente incluso la inmensa fuerza de Freezer, permitiendo que Goku lo mantuviera inmovilizado durante un momento más, un momento precioso. Entonces, la conexión telepática volvió a encenderse con el grito mental de Piccolo. Macanco Sapo. Un rayo en espiral, brillante y penetrante, rasgó el campo de batalla, dirigiéndose directamente hacia los pechos expuestos de Freezer y Goku.